Hola, queridísimos alumnos y alumnas. Bueno, ¿cómo ha ido esa Semana Santa? Seguro que ha ido fenomenal, dentro de lo que cabe. Vamos a empezar un tema nuevo, que es el tema 12, la unidad didáctica 12, que son las colonizaciones y los pueblos prerromanos. Y vosotros diréis, vamos a ver, ya hemos acabado Grecia, ¿dónde está Zeus? ¿Dónde está el Olimpo? ¿Dónde están los dioses? ¿Dónde está Hércules? ¿Dónde está todo eso? Los templos. Bueno, eso lo vamos a ver en la unidad didáctica posterior, que lo vamos a ver mezclado con lo de Roma. Vamos a ver la herencia de la cultura grecorromana. Vamos a ver los dioses, vamos a ver los mitos, vamos a ver la arquitectura, el arte. Pero ahora vamos a seguir un poco el orden cronológico. Habíamos visto ya la prehistoria y en la edad de los metales, que habían habido fundaciones, la cultura de la Gaia y la cultura de los millares, que venían aquí precisamente por el este, porque venían de Oriente. Y hemos visto después en Grecia que también hay una época de colonizaciones que fundan Ampuria, Rosa, Meroscopión y también Masalia, Marsella en la costa francesa, lo que es Francia. Siguen viniendo oleadas por el Mediterráneo, por culturas que están más avanzadas que lo que había en el sustrato que había aquí en la península ibérica. Y vienen pues una expansión cartaginesa. Primero vienen los fenicios, que es la flechilla esta morada, y luego vienen los cartagineses. ¿Qué pasa? Que cuando la población local entra en contacto con ellos, se desarrolla una cultura que es propia y típica de esta parte de la península, que es la que tenéis en marrón, toda la zona esta del Mediterráneo, que es la cultura íbera, que es la nuestra, porque este que veis aquí pues, es el Guadalquivir, ¿no? Entonces, por el norte, a través de los Pirineos, están llegando oleadas, unas invasiones que son de pueblos indoeuropeos, de raíz celta. Y van a llegar por el norte y se van a instalar en lo que es la costa atlántica. Entonces va a dar lugar a otro tipo de cultura diferente, un poco diferente, como vamos a ver, y es lo que es el área céltica. Entre medias, la zona de confluencia, como hay cuencas de ríos y hay bastante intercambio, lo que se va a dar una cultura que vamos a llamar celtibérica, porque es una mezcla de las dos. Entonces en España se va a conformar, antes de que lleguen los romanos, las culturas prerromanas van a ser la influencia de los pueblos de Oriente aquí y la influencia de los pueblos del norte en la zona verde. Muy fácil, dos zonas de influencia grandes y entre medias pues la mezcla celtibérica. ¿Cómo vivían los pueblos celtas? Es la pregunta que se nos plantea. Bueno, el origen de los iberos y los celtas, pues lo que hemos dicho. Esperemos que no sea una sucesión de estos que vienen de 14 en 14. Bueno, hemos dicho que se conforman desde aquí, luego lo vamos a ver con un poquillo más de calma. Vienen Fenicia hasta aquí, que es la actual Líbano, y funda Cartago. Luego Cartago, que era una fundación que habían hecho los fenicios, también funda otras ciudades aquí, que las vamos a ver. Entonces tenemos lo que hemos dicho, volvemos a repetir lo mismo, el área de influencia mediterránea, porque vienen de Oriente, se va a conformar el área ibérica, y el área celta, que es la de arriba. Vamos a ver, para que entendáis más o menos, el área celta es lo que serían hoy, por ejemplo, Asturias, Galicia, Bretaña, en Francia, la zona de Bretaña, los escoceses, que son esos pueblos que tocan la gaita, que fabrican sidra, que tienen muchos productos lácteos, vacas. Es una zona donde ellos siempre han habitado zonas verdes y hay una raíz celta en todos estos pueblos que estamos mencionando de la costa atlántica. Son, digamos, los restos que han quedado de la evolución de la cultura celta, y de hecho ellos se llaman pueblos célticos. Entonces, el origen de los pueblos celtas, vamos a empezar primero por los indoeuropeos. Los indoeuropeos, como venían del norte, entraron por los Pirineos a partir del siglo X al siglo V a.C., o sea que coinciden prácticamente con las fundaciones de los griegos. Lo que pasa es que los griegos se quedaron en las costas, ya lo sabéis, y estos pues profundizan y se van a la costa atlántica. Eran grupos de pueblos europeos y asiáticos y tenían raíces lingüísticas parecidas. De hecho, hay palabras primigenias, palabras de mucho uso, palabras normales, muy pocas, pero tienen la misma raíz. Por ejemplo, mamá, nosotros decimos mamá, mama, los italianos dicen mamma, en inglés mam, en francés mamá, en alemán mum. Hay palabras que han venido de un tronco común y se han ido derivando, tienen como un acento distinto, pero al final incluso hay formas lingüísticas
que no nos vamos a parar ahora, pero que vienen de esta raíz, de este tronco común que tienen los indoeuropeos. Al ir entrando por Europa, estos pueblos se van ramificando, igual que se van ramificando las lenguas, pero tienen un tronco común. Vamos a ver. ¿Cómo llegaron? Pues ya lo hemos dicho. Vienen en diversas oleadas y entran en contacto con los pueblos autónomos. Autónomos. Con los pueblos autóctonos, o sea, con los pueblos que vivían aquí. Había gente aquí viviendo, ya sabemos que aquí, porque lo hemos visto en prehistoria, llevamos viviendo desde pues, casi 1 millón de años, los primeros que tenemos, cerca de 1 millón de años, y se ponen en contacto con ellos, entran en contacto con ellos y lo influencian. Trabajaban bastante bien los metales, pero era una cultura era seminómada, se dedicaban al pastoreo y a guerrear también. Y a una agricultura más bien rudimentaria. Lo que estamos diciendo, conocían la metalurgia bastante bien y vivían en poblados. Practicaban la incineración de los difuntos, no lo enterraban, sino lo incineraban, y las cenizas las depositaban en una urna de este tipo, junto a un ajuar funerario. Por eso se conoce y se sabe cómo trabajaban el hierro, porque en muchos ajuares había bastantes restos de hierro, etcétera, etcétera. Entonces, eso es los que vinieron del norte y conformaron la zona celta. Ahora tenemos los pueblos que vinieron de las colonizaciones del Mediterráneo y que conformaron, pues lo que hemos dicho, la zona íbera. Estos pueblos, habíamos visto que fueron primero los griegos, que ya sabemos dónde están y de dónde venían. Luego fueron los fenicios, los fenicios que están aquí, ves dónde está la península ibérica, ves dónde está Italia, dónde estaba Grecia, pues de aquí, de esta zona, que hoy es Líbano, vinieron los fenicios. ¿Qué hicieron? Pues aquí en esta zona, en este pico, ellos fundaron Cartago. Y Cartago, posteriormente, también hizo fundaciones, aquí Cartago, aquí estaba Libia, también hacen fundaciones en la península ibérica. ¿Qué fundaciones son? Si yo digo Nueva Cartago, no os dice nada. Si os digo Cartago Nova, ya os dice algo más. Y si os digo Cartagena, ya os va diciendo algo más. Fundación Cartaginesa. Pues vamos a ver después vamos a ver algunas de ellas. ¿De dónde provenían los fenicios? Pues hemos dicho, lo hemos visto en el mapa, que venían de la zona del actual Líbano. Había ciudades importantes, era más bien tipo de Grecia, eran ciudades, estados, que eran Tiro, Sidón, y eran unos expertos comerciantes y navegantes. De hecho, había en aquella zona, eran míticos los cedros del Líbano, que eran un árbol que se usaba para las vigas, para las traviesas y también para los mástiles de los barcos, y eran muy preciados. Había colorantes de allí, como la púrpura, que lo trabajaron ellos mucho y lo exportaban por todo el Mediterráneo. Entonces eran igual que los griegos, era una cultura muy marítima y se dedicaban mucho al comercio. Y como hemos dicho, Cartago primero fue una colonia fenicia en el norte de África, en el actual Túnez, y a partir del siglo V se hace con la supremacía del Mediterráneo. Ya Fenicia entra un poquillo de capa caída y es Cartago lo que se hace con el comercio de esa zona. A partir del siglo V. Y en el siglo V ya sabéis que en Grecia, donde estábamos con Pericles, con todo el apogeo y construyendo el Partenón. Las naves fenicias podían transportar hasta 100 toneladas. 100 toneladas para aquella época era mucho peso, era muy buena tecnología lo que tenían ya en aquella época. Teníamos el mástil de cedros del Líbano, como hemos dicho, una empalizada, porque se movían bastante los barcos y lo que hacían era llenar el fondo del barco, lo llenaban de tierra si pesaba bastante y tenía bastante más estabilidad, y allí lo que hacían era clavar las ánforas, que por eso tenían una forma de pico. Entonces no hacían falta ningún tipo de soporte, y además la tierra, la arena era más o menos blanda, y si había movimiento pues no tenían que chocar una ánfora con la otra. Entonces estaban llenos de ánforas, de aceite, de vino y de todo, y eran unos barcos bastante avanzados para la época, bastante. Entonces, ¿cómo se forman los pueblos celtas y los pueblos íberos? Pues lo volvemos a repetir, para que os quede clarísimo. La influencia de los pueblos indoeuropeos por el norte da lugar a la cultura celta, y por los que vienen del oriente, en toda la costa de lo que es Levante, en la costa mediterránea, pues da lugar a la cultura, al área íbera, que son los pueblos prerromanos que se encuentran los romanos cuando llegan a la península ibérica, básicamente.
Entonces vamos a ver ahora la llegada de los pueblos del Mediterráneo. Hemos visto los del indoeuropeo porque, como hemos dicho, eran una cultura que era seminómada y eso, no tenían escritura, etcétera. Entonces tenemos mucho más datos de las migraciones que vienen desde Oriente. Estos eran los fenicios, los griegos, que ya lo hemos visto en el tema anterior, y los cartagineses. Ellos traen nuevas tecnologías, tienen bastante más avances en la cerámica, en la metalurgia, en el uso de la moneda, por ejemplo, y hace, pues, digamos, que entre la península en tiempos históricos. O sea, ya empieza a haber escritura también en la península ibérica, y hay datos de las poblaciones de la península ibérica en historiadores de aquella época, cuando empiezan a hablar de Tarteso, de lo que encontraron aquí los griegos cuando vinieron. Entonces, poblamiento griego, lo hemos visto arriba, en Porión. Teníamos también que habíamos visto en Meroscopión. Luego, en violeta tenemos el poblamiento fenicio, que es la parte esta de Ibiza y la parte de la punta esta que está Valencia. Y tenemos el poblamiento cartaginés, que es toda esta zona, que nos incluye a nosotros, porque estamos aquí en esta zona. Y ya sabéis que, no sé si lo sabéis, pero Aníbal era cartaginés, se casó con la princesa Emirce aquí, por un matrimonio de estado, y se casó con la princesa Emirce aquí en Cástulo, y llegó hasta aquí, vaya, las primeras colonizaciones llegaron hasta aquí. Se funda Gadir, se funda Cádiz, se funda Málaga, Cartagonova, como hemos dicho, y algunos sitios más. Esas son las oleadas. La mezcla de estos pueblos con el sustrato que había es lo que da lugar a lo que es la zona ibérica. Los fenicios llegan al sur, fundan Gadir, que es la ciudad más antigua de Europa, Europa. Sabéis que tenemos en Mesopotamia, sabéis que tenemos en Egipto, pero en Europa la ciudad más antigua de fundación que hay en el continente europeo es Gadir, que la fundan los fenicios en el 1100 a.C. Hay otro en el sudoeste y en el siglo VIII llegan de Focea los griegos, como hemos visto. Fundan Emporión y otras. ¿Cuándo llegan los cartagineses? Un poquillo después, cuando se hacen con la supremacía del Mediterráneo y fundan algunas ciudades más. En el siglo III entran en guerra con Roma, que son las guerras púnicas. Ya lo veremos después esto con Roma. Para obtener los recursos y los soldados, pues someten a la ciudad de Íbera, o bien hacen matrimonios de estado, como hicieron aquí con Cástulo, con la princesa Emirce. Vamos a ver un poquillo de las aportaciones de los colonizadores. Pues introdujeron nuevos cultivos como el olivo y la vid, y nuevas técnicas agrícolas, el uso del hierro, que ya se extendió, y el aprovechamiento de la salina, la salazón de pescado, el torno del alfarero, que antes se hacía todo a mano y ahora se hacía con torno, y el uso de la moneda, que tampoco estaba generalizado. Y en el arte también tienen su influencia. Vemos que hay influencia también en el arte. Son figuras que se parecen mucho a las egipcias y a las asirias, son muy rígidas y con la ley de la frontalidad, y suelen tener funciones religiosas, son votos, ajuares funerarios, etc. Es lo que nos vamos a encontrar. Y aquí lo que vamos a encontrar es cómo se fundaba una colonia griega. La estructura es similar a la de las ciudades griegas. Abajo tenemos el ágora, que es lo que veis aquí un poquillo iluminado, y arriba tenemos la acrópolis. Es la estructura básica que seguían. El emplazamiento, pues ya lo dijimos también con la colonia griega. El emplazamiento de la colonia se situaba cerca del mar, porque ellos eran pueblos marítimos, y elegían un lugar fértil para cultivar la tierra y que fuera fácilmente defendible. Con esto nos quedamos, y el próximo día, ¿qué vemos? El próximo día, el reino mítico de Tarteso. Vosotros diréis, ¿eso qué es? Tarteso, reino mítico. Ya lo veremos. Bueno, chao.